La modificación de la ley de alquileres, que se inició allá por el año 17 y terminó de ordenarse en el año 20, ha generado lamentablemente un efecto muy negativo en torno eh, a la disposición de propiedades. Entiendo que el modo de actualización, digamos, ha sido uno de los principales problemas que presenta la ley actual de alquileres. Esto significa que la actualización anual, ¿no es cierto?, de los precios del alquiler han provocado aumentos que van desde el 80 y han llegado hasta el 125% en las actualizaciones. Sin contar, digamos, que las renovaciones también se han vuelto más caras y por la forma que ha tomado el mercado se ha vuelto muy poco atractivo para que los dueños de propiedades las dispongan en alquiler. Entonces, lamentablemente el efecto general de la ley de alquileres en función del contexto inflacionario fue lamentablemente contraproducente. Nosotros le habíamos pedido también en otras oportunidades a los diputados nacionales por Salta, a los senadores nacionales por Salta, que apuren el tratamiento de una nueva ley de alquileres que contemple algunas cosas que la ley nueva, digamos que la ley vigente tiene positivas, pero que sobre todo corrija aquellas cosas que no están bien planteadas, como por ejemplo y especialmente esto de la actualización. Así que hemos visto con bastante agrado que el Congreso de la Nación, la semana anterior, haya tratado definitivamente la ley de alquileres, tenga media sanción eh, bueno, y ha girado al Senado. Hoy, digamos, nos enteramos entre ayer y hoy de que lamentablemente no se han dado las condiciones eh, 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 en la Cámara de Senadores para que efectivamente el proyecto se trate esta semana. Por lo tanto, no hay novedades en torno a la ley de alquileres. Nosotros le estamos presentando en el día de hoy al presidente del Senado de la Nación una nota solicitando el urgente tratamiento de la ley de alquileres, porque no podemos seguir esperando, digamos, digamos, de estos tiempos tan largos, ¿no? Porque el mercado de alquileres, el mercado de viviendas necesita, ¿sí? Una respuesta inmediata para que los dueños de las propiedades puedan disponer de esas propiedades en alquiler y los inquilinos necesitan también una respuesta inmediata para poder saber cuánto van a pagar de alquiler y cómo se van a actualizar. Si de una vez por todas podemos volver a dinamizar el mercado y empezar nuevamente a poner, bueno, otra vez en equilibrio, ¿no?, las relaciones contractuales. Miren, algunas cosas interesantes que se mantienen, por lo menos en el proyecto que pasó, que tiene media sanción actualmente y que tendría que debatirse en el Senado. Honorarios profesionales se mantendrían a cargo del propietario. Las notificaciones respecto de reparaciones y arreglos que hay que hacer en las viviendas eh, han pasado de 24 horas a 10 días. Esto es bastante importante porque entonces si usted tiene una reparación que realizar como inquilino, debe notificar fehacientemente al propietario para que se realicen las modificaciones y de esta forma, digamos, el propietario tiene 10 días para realizar las reparaciones o llegar a un acuerdo, digamos, de modo tal que se realicen los arreglos. Sí. La claridad, y esto es muy importante, mire, para nuestra ciudad, nosotros lo vemos mucho aquí en Defensoría del Pueblo, la claridad que la ley o que el nuevo orden ha establecido en torno a expensas comunes y expensas extraordinarias. Recuerden que las expensas comunes, en el caso de aquellas propiedades donde se paga expensas, son a cargo del inquilino, pero las expensas extraordinarias deben ser a cargo de los propietarios. En este caso es fundamental que los administradores establezcan con claridad, cuando nos llegan los resúmenes de expensas, cuáles son ordinarias y cuáles son extraordinarias, porque entonces como tienen dos, digamos, responsables de pago distintos, es fundamental que estén claramente diferenciadas. Esas cosas se mantienen, por lo menos en lo que hemos visto nosotros, del proyecto de ley que ha salido de diputados a la Cámara de Senadores, y la verdad es que, bueno, estamos muy preocupados por la demora que tiene senadores en tratar este tema, resolverlo y darle un poco de tranquilidad a inquilinos y también a propietarios para restablecer un orden en el mercado de viviendas en nuestra provincia. Respecto a las condiciones de alquiler, nosotros venimos siguiendo el tema también, porque en algunos casos nos parecen condiciones abusivas, ¿no? O exageradas. Ahora, esto tiene que ver con la escasez de propiedades dispuestas en alquiler. Es decir, mientras menos propiedades hay en alquiler
y hay un aumento de las personas que necesitan alquilar, bueno, digamos, esas propiedades se vuelven más, podríamos decir, exigentes, ¿no? Los requisitos se vuelven más exigentes y esto lamentablemente es una dinámica de mercado que funciona de esa manera. Eh, Obviamente, esto no significa que no haya condiciones que sean abusivas y que, bueno, en el caso de que haya condiciones abusivas, hay que denunciarlas. Otra situación, digamos, muy importante, y está muy buena tu reflexión, tiene que ver con lo siguiente. Hoy, con la ley vigente, la actualización del valor del alquiler se hace una vez al año. Si usted alquiló en julio del 2021, paga el mismo precio hasta julio del 2022. Y en julio del 2022, con un índice que se proveía del Banco Central, se establecía la actualización del precio del alquiler. Luego, fijado el precio, llegaba a julio de 2023. A nosotros en julio de 2023 nos estaba dando más o menos el 85% en el valor de la actualización del contrato. Hoy, si no recuerdo mal, los cálculos nos están dando un 120 aproximadamente. Se imagina que es un montón de plata, digamos, en actualizaciones. La ley que sea, o mejor dicho, la media sanción que está vigente, perdón, la media sanción que está en debate, y que, bueno, está discutiéndose justamente en el Senado, o que debiera discutirse en el Senado, lo que prevé es que la actualización sea cuatrimestral, ¿sí? Esto nos llevaría a tener 3 actualizaciones al año, pero en un índice pactado entre el inquilino y el propietario. ¿Entienden? Hoy la actualización es en función de un índice que informa el Banco Central, que tiene que ver con los niveles de ingresos, con las actualizaciones de ingresos y con el nivel de inflación. Y la propuesta que se está discutiendo lo que plantea es que la actualización sea cada 4 meses, pero con un índice que haya sido previamente pactado entre propietarios e inquilinos. Entonces te voy a decir, bueno, mire, yo propongo no sé, que la actualización sea del 20%. Bueno, si las partes están de acuerdo que ese sea el valor de la actualización, listo, se pacta entonces el contrato con ese valor de actualización. Entonces, entiendo en principio que va a ser un alivio realmente una actualización de ese tipo respecto de la actual situación, ¿no? Respecto de la actual situación. Va a ser un alivio porque además el otro problema que tiene la actualización actual, o la forma de actualización actual, es que es incierta. Entonces, si a usted le tocó renovar en julio, renovó el 84%. Pero si le toca renovar en septiembre, renueva el 120%. ¿Entiende? Entonces, es completamente incierto. En cambio, de esta forma, como se está planteando la ley ahora o la modificación, digamos, usted como inquilino va a saber a ciencia cierta cuál es la progresividad del aumento, digamos, hasta la finalización del contrato, y eso naturalmente le va a permitir a los inquilinos, bueno, poder planificar y tener un alivio seguramente financiero a la hora de planificar sus gastos. Paulatino, ¿no? Que se pueda llevar, que uno pueda llevar, ¿no? Perdón, no lo entendí. Que decíamos de esto de los 4 meses sería como un aumento mínimo, acordado por supuesto, de manera paulatina para poder llegar y poder pagar. También otro tema que ha llamado mucho la Claro. atención, si bien hablábamos de los alquileres, la cantidad de casas en ventas que hay en los barrios y en el centro de la ciudad. Ha llamado muchísimo la atención todo esto. ¿A qué usted cree que se debe esta cantidad de ventas de casas que hay? Mire, creo que hay dos situaciones. Por un lado, muchas personas disponían de sus viviendas en alquiler, en tanto que el mercado de alquileres era atractivo para la inversión. Hace por lo menos 2 años que el mercado de alquileres viene frenado, viene bajando significativamente, y esto me parece que es uno de los elementos que hace que las personas que tenían una vivienda destinada a alquiler prefieran ahora venderla. Esto me parece que es por un lado. Entonces, es conveniente venderla, no entrar en este lío de que si el contrato es a 3 años, a 2 años, si el contrato es con actualización anual, semestral. Entonces, esta situación me parece que ha provocado que muchas personas que hacían inversiones en viviendas de alquiler, bueno, hoy la dispongan a la venta les resulta bastante más fácil hacerse de unos, digamos, de esa plata e invertirla en otro lado o ir al circuito financiero.
Me parece que este es un problema, un tema. Y el otro tema es que generalmente en situaciones de crisis, como la que estamos viviendo con esta prolongada crisis, muchas personas, lamentablemente, comienzan a desprenderse por ahí de propiedades que tienen paradas, ¿no? Entonces, uno puede encontrarse, por ejemplo, situaciones de grupos familiares que tienen una vivienda que era en condominio. Bueno, la tenían en la vivienda porque estaba allí, que si no, total no generaba mayores problemas, pero progresivamente esas viviendas, digamos, paralizadas en contextos de crisis, bueno, se resulta mucho más atractivo venderla, hacerse con el dinero e invertirlo en otro lado. Entonces creo que se dan estas dos situaciones. Por un lado, la poca claridad o la poca estabilidad del sistema, digamos, o como de los alquileres, que provoca que muchas personas que tenían viviendas en alquiler ahora las dispongan a la venta, y por otro lado, la prolongación de la crisis que, bueno, termina provocando que muchas personas que podían tener una vivienda, digamos, la dispongan a la venta a los fines de hacerse del capital y, bueno, y realizar otro tipo de inversiones o pago de deudas. Tengan en cuenta que está vigente la ley que establece que los contratos son a 3 años con actualización anual. Eso está vigente hasta que no haya una sanción del Senado de las modificaciones. Por lo pronto, si usted tiene que firmar un contrato de alquiler en estos días, tiene que firmarlo en estas condiciones. 3 años con actualización anual. Eso Ah, me muy parece que tiene bien. que ser, digamos, lo más claro. Y en segundo lugar, las dudas que tengan nos pueden ver por Defensoría del Pueblo. Nosotros tenemos un programa que fue sancionado el año pasado por el Consejo Deliberante de la ciudad, Sí. digamos, de asistencia a los inquilinos y a los propietarios, digamos, a donde vamos a poder informarles y ponernos a trabajar en conjunto para despejar todas estas dudas.